Hola a todos, bienvenidos a Archivos del Pasado Histórico. Aquí es donde desenterramos los secretos del pasado, narrados por auténticos buscadores de conocimiento. Únete a nosotros en un viaje fascinante a través de los archivos del pasado, guiado por expertos apasionados que te mostrarán las historias detrás de cada descubrimiento. Prepárate para sumergirte en un mundo de nostalgia, misterio y revelaciones históricas. Este es el lugar donde los curiosos se convierten en exploradores del pasado. Deja tu like, suscríbete y disfruta del vídeo. Bienvenido a la extraordinaria historia de Viktor Frankl, un renombrado neurólogo, psiquiatra, autor y sobreviviente del Holocausto. Nacido el 26 de marzo de 1905 en una familia judía en Viena, Austria, Viktor tenía una curiosidad innata por la mente y el espíritu humanos, una fascinación que eventualmente definiría su viaje profesional, y lo ayudaría a soportar los capítulos más oscuros de su vida. Al crecer en la hermosa ciudad de Viena, Viktor estuvo profundamente influenciado por la vitalidad intelectual y artística del lugar. Sin embargo, junto con la vibrante cultura de la ciudad, los inquietantes pasos de la Primera Guerra Mundial se acercaban rápidamente. La guerra interrumpió la armonía de este centro artístico, imbuyendo a Viktor de una profunda conciencia del sufrimiento y la resiliencia humanos. El interés de Viktor por la psicología y la filosofía floreció en los años de la posguerra, impulsándolo hacia el estudio de la medicina. Su trayectoria profesional parecía clara, un viaje marcado por su búsqueda de comprender el intrincado funcionamiento de la mente y el corazón humanos. Sin embargo, la historia tenía otros planes para él. Como joven médico con un creciente interés por la filosofía existencial, Viktor Frankl se atrevió a hacer preguntas críticas sobre la naturaleza de la existencia humana y la búsqueda de significado. Su curiosidad lo llevó a desarrollar un enfoque psicoterapéutico conocido como logoterapia, un método que puso un profundo énfasis en la profunda necesidad psicológica de significado del hombre. A lo largo de su traumático internamiento, Viktor se convirtió en un faro de esperanza para sus compañeros cautivos, ofreciéndoles apoyo psicológico y orientación espiritual. Frente a una adversidad implacable, Viktor ejemplificó el poder de la resiliencia humana, la capacidad de descubrir la luz de los túneles más oscuros. Juntos, encontraron colectivamente consuelo y significado en la comunidad y compartieron el sufrimiento. En este contexto de sufrimiento inimaginable, la voluntad de vivir de Viktor se galvanizó con la determinación de ayudar a los demás. Ante el hambre constante, las enfermedades y el miedo perpetuo a la muerte, Viktor recurrió a sus teorías logoterapéuticas para encontrar su propia razón de ser, su propia voluntad de vivir. Los trabajadores de la salud trabajan en segundo plano. De hecho, la vida de Viktor y sus teorías convergieron de la manera más desgarradora. Impulsado por el fervor y el odio antisemitas, el régimen nazi comenzó a oprimir y perseguir sistemáticamente a la comunidad judía en Austria. Viktor y su familia se vieron atrapados en la cruel red de discriminación, sus vidas desarraigadas y su futuro oscurecido por la creciente sombra del odio y la violencia. Con la sombría intensificación del Holocausto, Viktor, junto con sus queridos parientes, fue deportado a los campos de concentración. La inhumana brutalidad de estos lugares, el trabajo aplastante, el hambre y las condiciones deshumanizantes se cobraron numerosas vidas todos los días. En medio de este horror, Viktor perdió a aquellos que le eran más queridos que la vida misma, incluida su esposa embarazada. Finalmente, la guerra terminó. El régimen nazi colapsó y los campos de concentración fueron liberados. En medio de la abrumadora sensación de alivio e incredulidad, Viktor se dio cuenta de que había sobrevivido a lo insuperable. Había soportado las manifestaciones más duras de la depravación humana, pero no había permitido que la desolación de su entorno atenuara la luz de esperanza que mantenía viva fervientemente. A pesar de las insoportables heridas físicas y emocionales que había adquirido, Viktor, con un espíritu insaciable, emprendió un camino monumental de redención y reconciliación. Se negó a sucumbir al odio o la desesperación y, en cambio, se dedicó a compartir sus ideas sobre la resiliencia humana y la indomable búsqueda de significado. Viktor Frankl emergió como una de las figuras clave de la psicología existencial, acuñando el concepto de logoterapia, que se convirtió en la base de su aclamado libro Man's Search for Meaning. Esta obra profunda y testamentaria, arraigada enteramente en sus experiencias vividas, narra la lucha por sobrevivir en medio de la deshumanización y el poder transformador de la esperanza. El trabajo innovador de Frankl fue universalmente elogiado, y jugó un papel crucial en la remodelación de la psicología de posguerra. Más allá de su importancia académica, la búsqueda del significado por parte del hombre se convirtió en un fenómeno global, tocando multitudes de vidas y ofreciendo consuelo a innumerables personas que trazan sus caminos en la oscuridad de la desesperación personal. A pesar del reconocimiento y los elogios, Viktor Frankl permaneció desarmantemente humilde, con su vida dedicada a utilizar sus experiencias para aliviar el sufrimiento de los demás. Una vez dijo, el éxito, como la felicidad, no se puede perseguir, debe sobrevenir, y solo lo hace como el efecto secundario no deseado de la dedicación personal de uno a una causa mayor que uno mismo.
Vivió según este principio hasta su último aliento. Viktor Frankl, cuya estatura profesional y brújula moral inquebrantable dieron forma al campo de la psicología, falleció el 2 de septiembre de 1997. Sin embargo, su legado perduró, sus teorías y principios grabados en los corazones y las mentes de muchos, brillando como un faro de esperanza, inspiración y, lo más importante, creando un profundo impacto en cómo percibimos el sufrimiento humano. Incluso hoy, en la era de la tecnología y la conectividad virtual, las palabras de Viktor Frankl resuenan con una pureza y poder que trasciende el tiempo. Sus experiencias continúan subrayando el anhelo humano de significado, animándonos a buscar significado en nuestras vidas, dando forma a nuestro viaje individualizado hacia la felicidad y el crecimiento personal. La notable vida de Viktor continúa inspirando y guiando a innumerables personas en todo el mundo, recordándonos que la esperanza y la resiliencia pueden triunfar incluso en las pruebas más espantosas. El suyo es un testimonio del indomable espíritu humano, marcadamente ilustrado en sus monstruosos encuentros pero que permanece intachable y decidido. Audio de la conferencia de Frankl. En medio de una era tumultuosa marcada por la inhumanidad del hombre hacia el hombre, la historia de Viktor afirma el poder transformador del optimismo, la bondad y la búsqueda incesante del significado y el propósito. Su vida nos ofrece no solo una lección histórica sino una profunda fuente de inspiración y orientación mientras navegamos por nuestros respectivos viajes. Viktor Frankl, una lámpara de aprendizaje, una fortaleza de fortaleza y un faro de esperanza. Su vida se hace eco de la profunda verdad de que el significado, incluso en sus formas más esquivas, puede sostener e incluso conquistar el sufrimiento. Vivió y respiró esta verdad, y sus palabras atemporales continúan iluminando nuestro camino compartido hacia el crecimiento personal y la curación global. Al desbloquear los anales de la historia, son individuos como Viktor Frankl quienes son testimonio del implacable espíritu humano. En los tiempos más oscuros, nos enseñan que ni siquiera la sombra de la desesperación, la muerte o el mal pueden apagar la luz de la esperanza y la resiliencia humana. La vida de Viktor, más que una historia de supervivencia, es una celebración de la esperanza. Su viaje, desde las serenas avenidas de la Viena de antes de la guerra hasta los reinos de pesadilla de los campos de concentración, y luego de regreso a la luz de la libertad y el conocimiento, es un testimonio indomable de la incomparable fuerza y resiliencia del espíritu humano. Viktor Emil Frankl, hijo de Austria, sobreviviente del Holocausto, testimonio del inagotable espíritu del hombre. Resuelto en sus creencias, inflexible en su compromiso de aliviar el sufrimiento humano e inquebrantable en su búsqueda de significado, el legado de Viktor es un faro atemporal que nos guía a través de la agitación de nuestras vidas hacia las costas de la tranquilidad y el propósito. Al honrar el viaje de Viktor Frankl, se nos recuerda el poder transformador de la resiliencia, la búsqueda inquebrantable de los derechos humanos fundamentales, y la influencia omnipotente de una vida significativa, sin importar cuán adversas sean las circunstancias. Su fascinante viaje resume estas verdades humanas atemporales con asombrosa claridad e impacto, brindando lecciones invaluables para todos nosotros. Mientras disfrutamos de la cálida luz del inspirador viaje de Viktor, nos llaman a mirar los depósitos más profundos de nuestras almas, para buscar y encontrar la fuente de resiliencia que fluye dentro de cada uno de nosotros. La vida de Viktor pinta un testimonio rotundo de nuestra capacidad innata para recuperarnos del abismo más oscuro, una realidad que merece un reconocimiento firme y una reafirmación constante. El viaje de Viktor Frankl tiene un testimonio gráfico de la capacidad del espíritu humano para mantener el valor y el significado intrínsecos, independientemente del punto de referencia de horror y dolor que pueda presentar la vida. Es un faro de luz, que demuestra que los individuos pueden forjar su mundo de significado incluso a partir de los fragmentos de la desesperación, dominando en última instancia las situaciones adversas que la vida les arroja. En ningún momento Viktor Frankl olvidó su vocación principal, mitigar el sufrimiento y propagar el significado de la esperanza y el significado en la vida humana. Su vida, impregnada de pruebas y tragedias inimaginables, es una lección notable de humanidad para nosotros, que insta a todos a luchar por una vida de profundidad, propósito y resiliencia inquebrantable. Viktor Frankl, con su espíritu indomable y su compromiso inexpugnable con el bienestar humano, garantizó su lugar en los anales de una humanidad valientemente duradera. Su vida, más que una fascinante historia de supervivencia, es un faro poderoso que ilumina los caminos hacia el crecimiento individual y la curación global, incluso en medio del entorno más sombrío. Cada vez que profundizamos en la historia profundamente inspiradora de Viktor Frankl, nos encontramos con un faro radiante de triunfo, ingenio y voluntad interconectados que brilla a través de las tempestades de la desesperación humana y sale victorioso. Su historia es un modelo de cómo los seres humanos pueden reunir sus reservas internas para contrarrestar y conquistar incluso la amenaza externa más grave. Introspección pionera y garantizar que el mundo se convierta en un lugar mejor para todos, especialmente frente a una adversidad implacable. El fascinante viaje de Viktor Frankl no es simplemente una historia de la historia. Es un recordatorio abrasador de que todos tenemos dentro de nosotros el poder de abrirnos camino a través de las situaciones más desafiantes con gracia, dignidad y esperanza inquebrantable. Viktor enfrentó y superó las veces más oscuras. Anclado por la creencia en la verdadera belleza y poder del espíritu humano, trabajó incesantemente para reforzar no solo su propia resiliencia sino también la de sus compañeros.
Incluso frente a la adversidad más profunda, su vida ilumina las infinitas alturas a las que el espíritu puede elevarse, incesantemente en busca de horizontes más brillantes. La lección crucial que ofrece la vida de Viktor Frankl no es solo sobre la supervivencia, sino sobre la resiliencia, la redención y la profunda capacidad humana para florecer en las circunstancias más adversas. Sus experiencias, sus teorías y, lo más importante, su espíritu continúan influyendo en la forma en que vemos nuestras pruebas y tribulaciones y trazamos nuestros caminos hacia la realización personal y el bienestar colectivo. La historia de Viktor Frankl no es solo otra historia de una vida que abarca varias décadas tumultuosas. Es una parábola de esperanza, una celebración de la fuerza indomable del espíritu inhumano, y del poder del significado para sostenernos incluso en los tiempos más terribles. Hoy se erige como un monumento al coraje y la afirmación, el testimonio encarnado de la búsqueda perenne de significado del espíritu humano.